Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en un nuevo día. Espero y deseo que hayáis pasado un fin de semana maravilloso y os voy a compartir el mío. Hoy es sábado y esta noche hay partido y van a venir a cenar unos amigos a casa y voy a preparar pues una cena informal. Ya hemos desayunado, tengo recogida la cocina y no quiero dedicar mucho tiempo a la limpieza de la casa. Por eso lo primero que voy a hacer antes de nada pues es airear mi casa, que entre aire limpio, aprovechar que hace buen tiempo, hace un sol maravilloso y hoy es un día pues increíble. No os podéis llegar a imaginar lo agradable que es. Volver a sentir los rayos del sol e ir despidiéndonos pues de la estación de invierno, que nos quedan unas semanitas para estar debajo de la mantita, acurrucaditos, ya queda poco, y dar la bienvenida pues a la nueva estación. Pues para crear ese ambiente más fresco y más limpio voy a repasar todos los baños, voy a aspirar y limpiaré un poquito el polvo por encima. No hace falta que haga nada por detalle. Se trata pues de hacer pues una limpieza pues un poquito ligera, que se note pues que nuestro hogar está cuidado. Cuidar pues todos los detalles, que esté todo recogido, que no haya nada en medio, las mantas, bueno, que todo esté en su sitio. Y voy a estar todo el día en el jardín porque tenemos que preparar la casa, pues ya os digo, hemos estado todo el invierno con lluvia, viento y tenemos el jardín muy atrasado. Nos demos cuenta o no, nuestro hogar pues nos transmite algo a nosotros, a nuestras familias y a nuestros amigos. Y tenemos que ser muy conscientes del ambiente que creamos. Lo dice todo sobre nosotros. Cuando voy a recibir visitas me gusta hacer este ejercicio que es recorrer la casa con tranquilidad y observar lo que son las habitaciones con otros ojos, con unos ojos un poquito más críticos. No críticos, sino qué me transmite o qué sensación me gustaría pues quien viene a casa pues tenga, que se vaya pues con una buena sensación.
Intento pues centrarme en algunas áreas de mi casa. No voy a hacer toda la casa. Ya os digo, tampoco es para tanto. Es gente de confianza y la casa está bien. O sea, no necesita una limpieza extrema. Está agradable, está limpia, pero simplemente pues eso. Se trata pues de darle ese aire fresco. Como no voy a estar durante el día en casa, voy a estar en el jardín, pues quiero pues irme fuera y estar súper tranquila pues para luego preparar la comida. Y como no, pues tender la ropa, mantener a raya la colada. Eso para mí es súper importante. Y ya pues he estado 2 horitas, me lo he recogido todo con desayuno y todo, o sea que he sido bastante productiva. Y aquí pues ya voy a preparar una parte de la cena. Vamos a cenar cochinita pibil. Es la primera vez que lo hago. No he encontrado todos los ingredientes. El chile habanero no lo he encontrado, pero el achicote sí que lo he encontrado. Y uno de mis hijos estaba loquito porque lo hiciera y hoy va a ser el primer día. Aparte de la cochinita pibil, también vamos a hacer fajitas. Como va a ser una comida informal, lo serviremos en la mesa, habrá muchos platitos y que cada uno se vaya levantando y sirviendo. Si tengo que decir algo de la cochinita pibil, está muy rica y es súper digestiva. Yo creo que no he comido algo tan ligero como eso. O sea, no se te hace para nada pesada. El único trabajo pues que tiene que macerar. Y ahí tengo todo el mejunje. Lo pondré en la carne y lo meteré en la nevera. Luego haré cebolla encurtida y las fajitas ya me habéis visto prepararlas otras veces. Eso no lo he grabado. Pero es una comida que te da mucho margen pues para hacer otras cosas y me ha ido genial porque hemos podido hacer bastantes cosas en el jardín.
Y para la cochinita pibil estoy haciendo tortitas de maíz. Madre mía, lo que me ha costado hacerlo y encontrar el punto. He seguido las instrucciones del envase. Siempre las hago con harina normal. Y para las fajitas es la que he hecho harina normal. Pero para la cochinita pibil quería probar pues las de maíz y no las quería comprar. Porque como noto tanta diferencia con las que hago en casa que con las que compramos para la fajita, pues me he querido aventurar. Y aquí me veis ya preparando la cebolla encurtida. ¡Qué buena que está! Es increíble, o sea que esta cebolla la voy a integrar ya pues para otros platos porque me ha encantado. La carne ha estado 3 horas en el horno y me ha ido súper bien pues porque he ido preparando pues los otros platos. Y antes de ducharme, pues me voy a dejar preparada la carne de la cochinita pibil. Me vais a verme prepararme una porque no me aguantaba las ganas de saber cómo sabía y me ha encantado. Y aquí, mis amores, estamos en un nuevo día. Esto es el domingo por la mañana y voy a preparar un desayuno increíble. No es nada nuevo, ya me habéis visto prepararlo, pero la vida cotidiana es lo que tiene, que es algo repetitivo. Y cuando algo lo repites mucho, es mucho más rápido, estás más segura de ti misma y te sale cada vez más rico. ¿Qué voy a preparar de desayuno? Pues voy a hacer touch baby de manzana, que tenía unas manzanas muy maduras y bueno, me gusta mucho. Este va a ser el desayuno de mi marido y mío. Y para mis hijos voy a hacer gofres. Y ya que me he puesto a hacerlo, pues haré el doble de cantidad y así ya tengo pues el desayuno de algún día de entre semana. Si hay algo que me guste de estos desayunos, pues es que tienen que prepararse un poquito con antelación y mientras pues la masa del gofre eleva y se calienta la sartén en el horno, pues me da tiempo a hacer mis ejercicios. Y sí, vamos a cambiar las flores de casa. He comprado nuevas, están en un cubo, en un baño, porque ayer pues no lo iba a hacer deprisa y corriendo, lo quería grabar porque es algo que me encanta compartir con vosotras y daros algunas ideas. El domingo es el día que más me gusta de la semana, lo adoro, me encanta. Sobre todo pues poder compartir el desayuno con mi familia, hacer algo rico y sabroso. Pues ahora que están con la universidad y se van tan temprano, sí que desayunamos, pero no es lo mismo, vamos con prisa y entonces preparar algo así lo cambia todo. Es un ambiente maravilloso, el olor a canela con la manzana, el Dutch Baby que huele, os lo digo de verdad, es maravilloso lo rico que huele.
¿Sabéis por qué me gusta tanto el domingo? Porque creo que hay momentos clave donde nosotras podemos influir en ese clima de nuestra familia. Y para mí es el domingo por la mañana, cuando preparo el desayuno. Aquí no hay prisas, no hay nada negativo, es compartir algo bien rico, ya da igual que sea salado, que sea dulce, pero sí que hago mucho hincapié en este momento del día. Me gusta crear este ritmo matutino los domingos, abrir las ventanas. Si os habéis dado cuenta, yo siempre la de la cocina la tengo abierta en invierno y en verano. Me encanta que a primera hora pues dejar entrar ese aire fresco, pues escuchar el canto de los pájaros, porque los oigo desde mi cocina y me encanta. Y luego pues desayunar juntos y luego pues hago mis tareas sencillas de mantenimiento de la casa y a disfrutar la familia pues este día. Porque si Valentina no quiere ponerse. Y a veces tenemos que recordar que no necesitamos llenar cada hora del día. Tenemos que también encontrar momentos pues para cosas que nos hagan felices a nosotras. Algo que te inspire, algo que te motive, algo pues que te haga soñar. Y sí, vamos a hacer ramos. Tenía en la chimenea una corona de hortensias. Las hortensias son de mi casa. El año pasado no me dieron ninguna flor. Hizo muchísima calor en Cataluña. El año anterior tampoco me dio alguna, pero no muchas. Espero que este año, por favor, me den muchas porque son preciosas. Y no las quiero tirar, entonces las voy a poner en jarroncitos. Y la mimosa que tenían los jarrones de la semana pasada, pues voy a hacer esta prueba. La voy a poner en la corona. He de reconocer que de la mimosa me gusta cuando la traes recién cortada. Está muy bonito, es un amarillo como más clarito. Las hojas tienen cierta firmeza, pero cuando ha pasado 5 días, una semana, me gusta el amarillo como más intenso, más apagado. Y luego tiene esa caída, la flor, que la encuentro súper elegante.
Y otra cosa que quiero hacer, quiero aprovechar las ramas de los almendros. He traído más, ahora las pondré, pero sí lo que he hecho, como se caen tanto las flores, las he puesto en un cubo en el fondo, en forma así como de círculo, una encima de otras. Y bueno, luego ya me veréis que pongo unas piedras y así poder hacer más coronas como las que tengo. Y voy a seguir manteniendo la dama juana con las mimosas porque creo que el verde de la dama juana con el amarillo es que queda espectacular, creo que queda ideal. Y seguiré manteniendo los jarroncitos en las mesitas de mi habitación. Qué bonito, es que mira, le da otra luz a la casa. Mira, creo que tienen las flores ese poder tan transformador. Esta semana he comprado el doble de mimosa porque creo que se me quedó la semana pasada como muy, muy pobre y me gusta más así, con más cantidad. Ya de esta flor queda muy poquito para disfrutarla. Creo que una semanita más o dos y ya está, ya se habrá acabado su época y deberemos esperar al año que viene. No sé cuánto durarán en la, en la corona, pero me ha encantado cómo queda. Qué bonita, es que es una flor majestuosa, es preciosa. Primero pongo los jarrones, si os dais cuenta, luego les pondré agua, pero los suelo poner sin agua para moverlos y luego cuando ya sé dónde los voy a poner, pues los relleno. Y aquí me veis con las varas de almendro. ¿Veis? Las voy doblando como en semicírculo y las pondré en el fondo del cubo. Las coronas que tengo dentro de casa son de una gliceria preciosa que tenía. Me ocupaba todo un mural, toda una pared donde están las piscinas, pero es una planta muy invasiva y tengo depósitos de agua, del agua que recolectamos de la lluvia. Y teníamos miedo pues que la planta reventase uno de los depósitos y la tuvimos que quitar. Pero tenía como 15 años, era enorme y era un espectáculo verla, era preciosa, de verdad, era increíble. Esta semana lo que son las varas de almendro no las voy a poner en la mesa del comedor, las voy a poner en sitios distintos. Las varas eran enormes, sobre todo una de ellas, yo creo que tendría 1,5 metros, que está encima del banco. Creo que ha quedado precioso. No he recortado mucho, ni, ¿sabes? Ni luego he hecho trocitos más pequeños. He intentado mantener pues como me las han traído. Y creo que ha quedado precioso. Y me encanta. Mirad, creo que queda súper bonito. Da mucha vida a la cocina. Y ahora pues toca recoger. He disfrutado muchísimo haciendo los jarrones y la corona. Me ha encantado hacerlo. Pero esto también. Mira, ver toda la mesa llena de pétalos. Qué bonito.
Y no solo se trata de limpiar y de hacer todas las tareas domésticas que solemos hacer cada día, sino también pues que encontremos ese momento pues para disfrutar del ambiente que hemos creado, que eso no se nos debe olvidar, que creamos un ambiente acogedor pues para toda nuestra familia. Y como siempre, el vídeo ya está llegando a su fin. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado compartir este ratito con vosotras y nos vemos en el próximo vídeo.